Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. ¿Nunca habéis pensado que cuando un ser querido muere tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Aquí es donde murió Debbie. Creo que esto no es una buena idea. Amigos unidos para invocar espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes oírnos, Debbie? Te echo de menos. Ya os vale quién la ha movido. Lo que acabamos de escuchar pertenece a la película Ouija del año 2014, una historia que refleja el miedo y la fascinación que esta tabla ha generado a lo largo de los años. Y es que, más allá del cine, la Ouija sigue siendo un objeto que despierta preguntas, experiencias sorprendentes y también muchas advertencias. Hoy en el podcast nos acompaña alguien que no solo ha vivido esas experiencias de primera mano, sino que además fabrica sus propias tablas y comparte sus vivencias a través de su podcast. Ella es Laura y con ella vamos a descubrir qué hay detrás de la Ouija entre la realidad, la sugestión y el misterio. Esto es Dimensión Oculta. En este episodio, como se los adelantaba hace unos instantes, vamos a adentrarnos en un tema que siempre despierta curiosidad, misterio y también un poco de respeto. Hablamos de la Ouija. Seguramente muchos han oído hablar de ella o incluso han tenido alguna experiencia, pero pocas personas pueden contarlo desde dentro, no solo por haberla utilizado, sino también por fabricarlas con sus propias manos. Vamos a hablar con Laura, que dentro de muy poquito, va a dar a luz, se puede decir, no sé si se puede decir así de esa manera, Laura, un podcast que diriges, que vas a presentar y que seguramente después te vamos a preguntar sobre él. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Pues nada, Carmen, muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Nosotros también, un honor tenerte por Dimensión Oculta. Y vamos a hablar, como se los decía, de la Ouija, que para muchos es un objeto que temen y para otros pues una herramienta más. Y a mí me gustaría, vamos a hablar sobre curiosidades sobre la Ouija, pero primero me gustaría preguntarte, Laura, ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Cuál fue tu primer contacto con la Ouija? Mira, mi primer contacto con la Ouija, desde luego fue desde muy pequeña, porque ni siquiera fui consciente. Mis padres de muy jovencitos, pues lo tenían como un juego. Ellos jugaban, igual que uno juega al parchís, pues ellos jugaban a la Ouija. La familia por parte de mi padre, pues siempre le ha gustado mucho esos temas. Y quieras que no, es lo que parece que lo he heredado. Y por eso me encanta tanto y me llama tanto la atención. Ellos se juntaban, hacían la Ouija y una de las veces estaba yo de bebé en el carrito en la habitación de al lado. Y tuvieron la idea de cuando empezó a moverse el vasito que estaban utilizando, fue decirles lo típico que se dice: si es verdad que estás aquí, manifiéstate. Y en ese momento
en una de las paredes interiores del piso, no daban al exterior del piso, era la pared que separaba el pasillo al salón donde estaban ellos. Dicen que fue como si con una maza desde el otro lado le hubiesen dado un golpe grandísimo a la pared. Entonces, claro, lo dejaron todo como estaba, me cogieron a mí y ahí se acabó la Ouija. Bueno, una experiencia, aunque eras bebé, no fuiste consciente, pero bueno, que ya se nota que desde pequeñita esa vinculación y esa pasión por el misterio te viene por familia. Y hablando de esas experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, Laura, ¿nos puedes contar alguna que quieras compartir con nosotros? Pues mira, más que experiencias propias mías, porque yo la Ouija la he hecho en una ocasión, pero tengo que admitir que no pasó nada. No pasó nada en ese momento. Más que nada es la experiencia de mis padres. La experiencia de mis padres, de tíos míos, de mis abuelos, que la han utilizado muchísimas veces. Entonces nosotros somos de aquí de Sevilla. Bueno, yo nací en Madrid, pero mis padres recién casados se fueron allí a Madrid, donde estaba la familia de mi padre. Y allí los fines de semana, pues lo que comentaba antes, jugaban a la Ouija. Y cuando venían aquí a Sevilla, pues traían la novedad. Mirad lo que jugamos. Y llevaban la Ouija y jugaban con mis tíos de aquí de Sevilla, pero vamos, como un juego, como jugar a un juego. Y vamos, de hecho estaba a lo mejor mi abuelo sentado en el sofá viendo la tele, al lado ellos haciendo la Ouija, mi abuela haciendo otra cosa. Entonces, por ejemplo, una de las veces le estaban hablando quién eres, porque le salían personajes históricos de dos clases. Pero una de las veces dijeron que era el abuelo de mi madre. Y dijeron nena, que era lo que le decía su abuelo, nena. Pues en ese momento empezaron a llamar a mi abuela, que estaba en la cocina fregando. El piso era un pasillo muy largo, ellos estaban en un extremo del pasillo, en la salita, y al final estaba la cocina. Pues empezaron, mamá, ven. Fue mi abuela corriendo a ver qué es lo que pasaba, que le dijese, mira, que es el abuelo. Y en ese momento empezó la Ouija a señalar agua, pasillo, grifo, así en repetidas ocasiones. Entonces se asomaron al pasillo y el agua del fregadero estaba rebosando y ya corría el agua por el pasillo. Entonces, de cierto modo, sea, lo que había ahí o quien se comunicase, estaba avisándolos de algo. Eso fue en una ocasión. En otra ellos vienen de un pueblo de Badajoz. Hay un accidente de varios muchachos en un coche y le salió uno de los amigos y les dijo, lo único que les dijo, que no hicieran eso, no, que se iban a volver locos. Tremendo, sí. Bueno, aviso, se ve que, bueno, a tu familia le dieron una cosa tan sencilla, pero que, bueno, que también llamativa, como que el grifo estaba abierto y esa advertencia también, ¿no? De que hay que tener cuidado porque, bueno, se puede, que es lo que temen muchas personas, ¿no? Que esa sugestión al hacer la Ouija, pues les lleve a lo mejor a perder esa salud mental. No sé qué opinas tú al respecto, Laura, de esto, si crees que existe algo más al otro lado, que si efectivamente la Ouija nos conecta con ese otro lado. Mira, mi opinión personal, ¿sabes? Es lo que yo pienso, no intento convencer a nadie. Pero mi opinión personal es que yo creo en el más allá. Yo creo en la vida después de la muerte. Entonces, yo no creo que la Ouija sea un instrumento para conectar con el más allá o con entidades, no sé, con otras dimensiones. Hay quien dice también con extraterrestres. Pero sí creo que es un método con el que entras en un estado de conciencia que tu mente y tu cerebro llega a poder contactar con ese otro plano. No creo que sea la Ouija en sí, porque de hecho
Te voy a comentar una cosa que me pasó, que creo que tiene también, que puede verse en este ejemplo. Una vez estaba yo soy diseñadora de moda también. Entonces, una prima mía me llamó por teléfono y dice, Laura, que quiero que me hagas el traje de novia. Y yo, claro, pues con toda la ilusión del mundo para hacer el traje de novia. Y estaba yo sola en casa, recuerdo que estaba en la cocina. Y encima de la encimera tenía yo un timbre metido en un blister de plástico sin abrir, que había comprado porque en la casa donde yo vivía había 2 entradas. La de detrás no tenía timbre, salía a las zonas comunes. Entonces digo, compro un inalámbrico para ponerlo ahí. Entonces lo tenía encima de la mesa, encima de la encimera. Y en ese momento, cuando mi prima me llamó, pues ya entré yo como en mi mente, ¿sabes? Estaba haciendo la comida, pero yo estaba dentro de mi mente. Estaba hablando con mi abuela. Mi abuela había fallecido, pero yo estaba ahí en una conversación con ella. Y abuela, ¿y cómo la hago el traje? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Llegué a tal punto de concentración estaba tan metida en esa conversación que de momento sonó el timbre. El timbre que estaba metido en el blister. Abrí el blister, abrí el timbre no tenía pila. Entonces, me refiero, mi estado de concentración llegó a un punto que un objeto me dio como una señal, ¿no? Me dio una señal creo yo, de que ahí estaba pasando algo, de que había un tipo de comunicación. Pues creo que la Ouija pasa lo mismo. Llega a un punto tu mente, te está centrando tanto en algo, en este caso en la Ouija, en las letras, en el momento, en la conexión con los compañeros con el que está haciendo la Ouija, que llega un momento que sí, que te responde. Pero creo que es tu mente, creo que nuestra mente está capacitada, no preparada, pero sí capacitada para ir más allá de donde creemos. Nosotros creemos que es un límite, pero no, creo que nuestra capacidad es mucho superior. Te entiendo perfectamente, Laura. Se puede decir que realmente la Ouija en este caso es una herramienta para llegar a esa conexión, a ese punto de concentración para poder comunicarse con esas energías, ¿no? Que muchas personas creen que están ahí con nosotros. Así que cualquier persona que tenga esa capacidad, pues incluso quizás no requiera de ningún tipo de elemento, como en este caso la Ouija, para poder conectar con estas energías. A mí lo que siempre me ha sorprendido, ¿no? Porque la Ouija fue al principio, pues, como un juguete, ¿no? Se vendía sin ningún tipo de esa aura negativa que tiene ahora mismo, pero de repente empezó pues a convertirse en algo que se relaciona con algo malo. Por ejemplo, lo hemos visto en el cine. Sí, sí, sí. De hecho, la Ouija, antes del Exorcista, que creo recordar que fue en 1970, antes del Exorcista era un juego. Era un juego que llevaba ya décadas, muchísimo. Tenía un recorrido ya de haber estado vendiéndose como juego en juguetería, incluso las había con Hello Kitty, con parchís en el reverso. Entonces llegó el cine, más o menos la asoció con el diablo, con la posesión, y de ahí el miedo. Pero no deja de ser un instrumento que sí que es muy peligroso. Yo considero que es muy peligroso, pero no por el hecho en sí de que la tabla sea peligrosa, sino de la persona que la utilice, el estado de ansiedad en el que esté, psicológicamente cómo se encuentre, si ha perdido hace poco tiempo a un ser querido y tiene ansias por contactar con esa persona. Entonces creo que es peligrosa por eso, por el efecto que pueda causar el pensar, no sé, el anticiparte a lo que pueda ocurrir en las películas, en montones de cosas. Creo que es lo peligroso.
Efectivamente, Laura, esa imagen terrorífica de la Ouija empezó con películas como bien decías, El Exorcista, película del año 73. Y ahora hablabas de esa sugestión, ¿no? Que muchas personas tienen a la hora de poder practicar o utilizar la Ouija. ¿Qué le dirías o qué le aconsejarías a esas personas que quieran tener ese primer contacto? Hombre, mi consejo, de hecho, que no soy nadie para aconsejar, pero si tuviese que decirle a alguien algo, sería que estuviese lo más tranquilo posible, que no fuese con ningún tipo de expectativa, que no fuese con miedo y que con todo el respeto del mundo, eso sí, porque ante todo, respeto. Pero sobre todo eso, que su estado anímico esté en paz, que si no, si tienen alguna duda, que no lo hagan. Gracias por la recomendación, Laura. Como bien dice, uno puede decir, pero después cada persona pues ya decide si se anima o no, aunque yo estoy conforme con lo que acabas de decir. Es mejor, si no está uno seguro, no hacerlo, porque después puede ser más los aspectos negativos que eso te conlleve que los positivos, ¿no? Esa paz y esa tranquilidad que muchas veces queremos en nuestro día a día se pueden ver pues ensombrecidas, ¿no? Por realizar algo que de lo que no estamos muy convencidos. Has leído un montón sobre Ouija, es algo que te interesa mucho y lo sé porque incluso las fabricas. ¿Qué te llevó a fabricar las Ouijas, Laura? Sí, lo primero de todo, siempre me ha llamado mucho la atención la imagen de la Ouija. Me parece un objeto bonito, por lo menos a mí me lo parece. Entonces, yo eso me dedico a la ilustración, me gusta mucho la artesanía. Entonces, en un momento dado, con una amiga mía, que es también del misterio y será compañera mía en el podcast, hicimos una tienda, una web, que se llama Endora Moon, y ahí empezamos a hacer cosas artesanales. Altares, barajas del tarot y, ¿cómo no? Tenía que hacer la Ouija. Y así empecé 2 modelos de Ouija y la verdad que muy contenta. Muy contenta. Bueno, ya seguramente muchas personas te preguntarán dónde poder ver esas ouijas, incluso comprarlas. Como un dato anecdótico o curioso, ¿nos puedes decir dónde te suelen comprar más las tablas de ouija? Pues mira, llaman mucho la atención fuera, en el extranjero. Las últimas que he vendido han sido a los Estados Unidos, que son 2 modelos, uno de la luna, otro del sol, y llevadas desde el año pasado para que se las mandase. Pues hace muy poquito se las he mandado y es donde más llaman la atención. La verdad que aquí en España gustan. Lo que pasa que les gusta mirarlas, les gusta preguntar, pero sí que tienen bastante respeto. Tienen bastante más respeto. Hay quien las compra para utilizarlas, otros las compran simplemente de adorno. Yo las tengo colgadas. Mi compañera también las tiene colgadas, mi compañera Marta. Y nada, creo que la mayoría de las personas la quieren como objeto de decoración. Has leído mucho sobre la Ouija porque lo acabas de decir, te gusta desde muy pequeña. De lo que has leído, escuchado sobre ella, ¿qué te ha llamado o ha impactado más? Pues mira, lo que más me ha impactado ha sido una cosa que, aun leyendo y viendo que lo que más daño, entre comillas, le hizo a la Ouija fue el cine, ¿sabes? Para ponerle una imagen, bueno, daño tampoco, porque la imagen que se le da así de como objeto diabólico también ha venido muy bien. Pero en el principio, cuando empezaron a fabricarla, cuando empezaron a venderla, y que todavía no tenía esa imagen, que era un simple juego, quien se dedicaba le pasó la patente a William Foot. Este hombre fue el que más movió la Ouija, el que la llevó, la expandió más, la dio más a conocer. Entonces la propia Ouija, él contaba que le había dicho que tenía que hacer un edificio para seguir creando más Ouijas.
Entonces este hombre mandó a hacer el edificio. Cuando ya estaba casi acabado, subió a ver las instalaciones y hubo un accidente, se cayó, se partió las costillas y una de las costillas le perforó el corazón. Entonces me llama mucho la atención esta historia porque incluso antes de tener esta imagen negativa, ya hay una historia ahí negativa que la asocian con la Ouija, porque decían que era la propia Ouija la que la había utilizado a él como para ella tener más repercusión, para que fuese más conocida y como en cierto modo que crear esa imagen, ¿no? de maldad. Es curioso porque mientras estabas hablando, Laura, lo he mirado y efectivamente William Zull falleció, ¿no? De esa manera. Y después mirando, también me salta una cosa curiosa, que parece ser que cuentan que el propio tablero dijo cómo debía llamarse. Entonces, con el puntero deletreó Ouija. Y que después se comentó que, bueno, que significa, que es buena suerte. Sí, buena suerte. Y también sí en francés y sí en alemán, los dos sin mezclados, porque también hay una leyenda ahí que cuenta que el nombre de la Ouija viene porque en una de las sesiones que estaban haciendo había una escritora, creo recordar, que tenía un medallón que ponía esa palabra, pero por mucho que he buscado no hay nada que demuestre eso. No hay nada que atribuya que ese nombre venga de esa situación. Más bien una leyenda urbana. Pero sí, también dicen eso, palabras de Egipto, que dice que significa buena suerte. Pero lo que está más consolidado es que la propia Ouija dijo que se tenía que llamar Ouija. Curioso, es súper interesante todo lo que nos comentas, que seguro también harás algún episodio en el podcast que, como adelantábamos, próximamente saldrá a la luz, que próximamente estará en las distintas plataformas. No sé qué nos podrás contar sobre ello, Laura. Pues nada, empezamos el primer capítulo, bueno, ya llevamos un tiempo preparando. Empezamos el día de Halloween, será el primer episodio, y además con dos entrevistas muy interesantes, más que entrevistas, charlas, porque no soy periodista, pero creo que va a ser muy interesante y va a gustar. Puedo adelantar que es de la figura del demonio, o del diablo, como le queráis llamar. Perfecto. ¿El nombre? ¿Se puede decir? Seguro que sí, ya porque está en las redes. El programa se llama Poseídas y ahora cada capítulo pues se llamará según de lo que trate. Por ejemplo, el primero será Poseídas por el demonio. Qué bueno, súper original en el sentido de que, bueno, que a mí me llama mucho la atención, sobre todo las imágenes que están compartiendo por las distintas redes, que animo a los oyentes que se unan a ustedes, y que también, bueno, estamos las dos aquí, que en breve también daremos alguna sorpresa o directamente pues se darán cuenta cuando lo vean. Y Laura, que muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y ayudarnos a conocer un poquito más a esta herramienta, a este juego, a la Ouija. A ti por contar conmigo. Y ya daremos la sorpresita de qué vamos a hacer próximamente. Muy bien, un abrazo enorme, cuídate. Venga, un abrazo, gracias. Después de escuchar a Laura, queda claro que la Ouija es mucho más que un simple tablero. Es un espejo de nuestras creencias, de nuestros miedos y de esa eterna curiosidad por lo que no podemos explicar. Nos llevamos historias, experiencias y también la mirada de alguien que, más allá de los mitos, se ha acercado a la Ouija con respeto y pasión, compartiéndolo a través
de su próximo podcast, seguramente Poseídas. Gracias, Laura, por abrirnos tu mundo y por guiarnos en este viaje hacia lo desconocido. Y a quienes nos escuchan, recuerden que el misterio está siempre más cerca de lo que imaginamos, a veces tan cerca como las palabras que una tabla puede deletrear. Nos escuchamos pronto.